Feliz domingo para todos en el Señor. En nuestra actualidad se nos ofrece todo el sabor sin calorías. El camino de no te esfuerces y ganarás de todas formas. No tomes ningún compromiso porque todo viene y va. Esta es la actitud que Jesús le recrimina a Pedro. Una negación de la cruz y de todo lo que esto implica. ¿Qué significa entonces concretamente ser discípulos de Jesús? Pues el Evangelio de este domingo nos responde en tres partes. Si alguno quiere venir detrás de mí, primero, niéguese a sí mismo. Segundo, tome su cruz. Y tercero, que me siga. ¿Qué significa negarse a sí mismo? ¿Es renunciar a las cosas buenas de la vida? ¿O significa más bien renunciar a todo aquello que nos impide vivir o hacer la voluntad de Dios? Negarse a sí mismo significa hacerse daño o atentar contra uno mismo. Por supuesto que no. Negarse a sí mismo significa renunciar a sí mismo. Si lo queremos ver en sentido positivo, podríamos decir que es vivir libres de sí mismos. Concretamente, podríamos decir que es saber no absolutizar nuestra forma de pensar, nuestros puntos de vista y aprender a decirnos que no. Poner en tela de juicio todo lo que creo saber sobre Dios y la vida. Es estar dispuestos a entrar en una conversión profunda en mi modo de pensar, de sentir, de actuar. Dejarme renovar en el fondo la mente y el corazón del Evangelio de la Iglesia. Para entender mejor, veamos lo que sucede en el Evangelio de este domingo entre Jesús y Pedro. Recordemos que Pedro, inspirado de Dios Padre, reconoce quién es Jesús en realidad: el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús lo nombra el primer papa de su iglesia y pasa a explicar a los discípulos qué tipo de Mesías es él. Explica cuál es su itinerario, cómo nos salvará, dando su vida por nosotros para luego resucitar al tercer día. Pedro no está de acuerdo con Jesús y se lo lleva aparte y le dice: ni lo permita Dios, eso no te pasará nunca. Que te voy a explicar yo cómo debes hacer para salvarnos. Y en ese momento se lleva el balde de agua fría de parte de Jesús con su corrección. Apártate de mí, Satanás. Tú piensas no como Dios, sino como los hombres. Jesús pasa de nombrarlo roca de fundación a ser roca de tropiezo. Interesante. Fíjense que Pedro tiene sus ideas, sus convicciones y en ese momento las absolutiza pensando que él puede enseñar a Dios cómo ser Dios. Jesús prácticamente le dice: no, Pedro, no yo detrás de ti, sino tú detrás de mí. Tú, querido oyente, ¿tienes tus convicciones sobre la vida? Pues si quieres ser discípulo del Señor, deberías estar dispuesto a poner tus convicciones a un lado. ¿Tienes tus ideas sobre Dios? Bueno, si quieres aceptar el rostro de Dios que el Señor te está revelando, aprende a meter en discusión todos tus conceptos. Si quieres aprender a amar, deja que el Señor te lo enseñe. No puedes pensar en seguirlo y seguir absolutizando tus convicciones, tus esquemas, el proyecto de comunidad, de iglesia que tienes. Debes entender que tus pensamientos, todo lo que tienes en tu cabecita, que lo has aprendido durante tantos años, no son la realidad. Qué importante es todo esto. El Señor nos invita a acercarnos a la palabra de Dios con el deseo de escuchar, con un corazón de discípulo dispuesto a dejarnos enseñar a la edad que tengamos hoy. La salvación no consiste en que Dios haga lo que le hemos pedido nosotros en la oración. ¿Cuántas veces nos hemos quedado encerrados en nuestras ideas,
buscando los porqués de tantas situaciones de nuestra vida que no entendemos y le seguimos pidiendo a Dios que nos lo explique, en vez de pedirle que nos ayude a ver esos mismos acontecimientos como Él los ve, pasar a la fe nuestra historia. La palabra de Dios es capaz de sacarnos de las tinieblas donde tantas veces paramos por querer ser dioses de nosotros mismos. Ejemplo de decirnos que no. Bueno, es la hora de rezar, por ejemplo, pero no tengo ganas. Pues me siento y rezo, así no lo desee. Esto es un no a mí mismo y un sí al amor. Otro ejemplo, estoy con algunos amigos y hemos empezado a hablar de alguien mal, ¿no? Hablar mal, criticarlo, y me viene el deseo de decir o agregar yo mi opinión sobre dicha persona y me digo no, y me quedo callado. Esto es un no a mí mismo y un sí al amor. Y no es solamente decirle no a algo malo, que estos son los dos ejemplos que he dado, o a algo que es pecado. También es decir no a algo que es bueno para mí. Por ejemplo, tengo 3 hijos y la situación país no me permite planificar un cuarto hijo. Me digo no a mí mismo junto con mi consorte y digo un sí al amor, porque un hijo siempre es un sí al amor, a pesar de la economía, porque, queridos oyentes, un hijo vale más que cualquier economía, sea buena o mala. Otro ejemplo, llego a casa cansado y quiero descansar, una cosa buena. Me digo no a algo que es bueno para mí y digo sí a mi esposa que me necesita o a mi hijo que simplemente quiere jugar conmigo. Todos estos son noes que producen síes a un amor más grande porque son hechos para el Señor. Acá fíjense que no estoy hablando de renunciar a vivir, sino renunciar a aquello que nos impide vivir, que es una enfermedad que se llama egoísmo. Todo debe ser como yo digo, como yo pienso. Sufro si las cosas no van como digo yo. Queridos oyentes, esto es vivir en una prisión. Durante la Jornada Mundial de la Juventud, Graciela, una joven de nuestra parroquia, en su itinerario por España, visitó el convento de las Carmelitas de la Encarnación en Valencia y Graciela le preguntaba a una joven caraqueña, hija de Armando y Moza, catequistas de nuestra parroquia, que ahora se llama María Faustina del Corazón de Jesús, del Inmaculado Corazón de María, de la Santísima Trinidad y de todos los santos, y le preguntaba que cómo se podía vivir siendo tan joven encerrada en un claustro. ¿Y saben lo que le respondió? Que los encerrados somos nosotros, los que estamos fuera. Es verdad, vivimos fuera de un convento, pero estamos encerrados en todos estos esquemas mentales de los que he hablado. Hoy el Señor nos anuncia la posibilidad de ser liberados de las restricciones de nuestro propio egoísmo y entrar así a una vida nueva, resucitada que Cristo nos da. Segunda parte. Si alguno quiere seguirme, que tome su cruz de cada día y me siga. Nosotros pensamos que la cruz es solamente soportar pacientemente los contratiempos y los sufrimientos que la vida nos va presentando. En realidad hay algo, pero mucho más profundo. Regresemos al diálogo entre Jesús y Pedro. Pedro quiere evitarle a Jesús la cruz, nada más ni nada menos. Pedro razona humanamente en términos de autoconservación, de glorificación de sí. Jesús quiere mostrarle otro camino que es la vía de la fidelidad al Padre, del don de sí. Pedro busca una vida donde lo principal es evitar el cansancio, el dolor, el sacrificio, el sufrimiento. El Señor prácticamente le dice, no hay verdadero amor, Pedro, si no hay sacrificio de sí mismo. Si tú quieres venir detrás de mí, no puedes evitar la cruz, al contrario, te invito a cargar con ella. Estar dispuesto a hacerte
cargo de tu misión de roca, de papa, y luchar contra el mal. No se trata solamente de saber sufrir, sino de ofrecer dicho sufrimiento al Señor. Todo esto, para Pedro, es su llave para el cielo. Queridos oyentes, cada uno tiene su cruz, cada uno tiene su llamada a amar y cada uno tenemos tantas ocasiones, muchas de ellas dolorosas y duras, donde se nos invita a fiarnos de Dios Padre y así nos enseña a crucificar nuestro egoísmo y crecer en el amor. ¿Cuántas veces estamos tentados a oír de todas estas realidades? Y lo extraordinario de todo esto es que el Señor nos quiere encontrar exactamente en estas situaciones que nosotros rechazamos naturalmente. Es ahí donde el Señor te quiere salvar. Es exactamente ahí donde te espera para darte la plenitud de tu existencia, para que seas feliz. No tengas miedo a todas estas realidades. Nunca estamos solos y tus cansancios no son inútiles. Y recuerda, tu vocación, tu llamada es tu camino al cielo. Tu cruz es tu llave para entrar en el cielo. Como decía Santa Rosa de Lima, no hay otro camino para ir al cielo que el de la cruz. Y por último, la tercera parte es la de seguir al Señor. Dios mío, estoy larguísimo este domingo. Perdónenme. No se trata de seguir al Señor a su lado o delante de Él. Se trata de ir detrás de Él, tomando en serio las palabras del Evangelio, viviendo según su estilo de vida. Por eso dice después, quien quiera salvar su vida, la perderá. Y quien la pierda por mi causa, no por los pecados, no, por su causa la encontrará. Hoy el Señor nos trae otro antagonismo de los que están llenos los evangelios. Perder para encontrar. Si la vida la tienes pensando solo en ti, te marchitas, pero si la donas, floreces. Una regla tan simple como preciosa. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.